Ecos de la noche. Historia nocturna. Mi primo Julio manejaba tráiler desde los 22 años. Llevaba más de 15 años recorriendo las mismas rutas por el norte de México, especialmente entre Sonora y Chihuahua. Siempre fue muy serio con su trabajo. Jamás bebía mientras manejaba. Nunca se quedaba dormido en carretera. Y era de los pocos que seguían usando mapas físicos, además del GPS. En octubre de 2018 le tocó un viaje que no quería hacer. Lo recuerdo bien porque antes de partir me dijo: esa carretera de noche no me gusta, algo no anda bien ahí. Se refería a un tramo viejo, casi olvidado, entre Moctezuma y Nuevo Casas Grandes. Lo conocían como la recta maldita. Muchos lo evitaban porque estaba en mal estado, pero esa noche su GPS lo redireccionó por ahí debido a un accidente más adelante. Decidió seguir. Iba solo, con un cargamento de alimentos enlatados. Eran las 2:20 de la madrugada cuando me mandó un audio. Me dijo: voy por la recta. No me gusta este lugar. Hay neblina. Y sentí que alguien cruzó la carretera, pero no hay nadie. Voy a subir la música para no dormirme. Esa fue la última vez que supe de él por horas. No respondió mensajes ni llamadas, nadie sabía nada. Al día siguiente, la empresa reportó que el GPS del camión había dejado de transmitir señal en un punto exacto del kilómetro 140 y un punto. Pero lo más raro es que los sensores del tráiler siguieron marcando peso como si todavía estuviera en movimiento, aunque el camión estaba detenido. Y no había salido del tramo. Cuando la policía encontró el tráiler 18 horas después, estaba a un lado de la carretera, con el motor apagado, sin luces, pero sin señales de impacto. Y Julio no estaba. Cuando llegaron los agentes de la policía estatal, lo primero que notaron fue que el tráiler estaba perfectamente estacionado, como si alguien con experiencia lo hubiera orillado con calma. No había huellas de frenado brusco ni rastro de algún accidente. Las puertas traseras estaban cerradas, el cargamento intacto, pero lo que llamó la atención fue que la cabina estaba vacía. Julio no estaba. No había sangre, ni signos de lucha, solo una cosa extraña: el cinturón de seguridad seguía abrochado, como si alguien invisible lo llevara puesto. Dentro de la cabina encontraron su celular, aún con batería, pero lo más perturbador fue la última foto tomada automáticamente desde la cámara frontal. Una imagen completamente negra, sin luz, salvo por una silueta blanca apenas perceptible a un lado del asiento del copiloto, como si algo se hubiera sentado allí. Mis tíos, sus padres, fueron contactados de inmediato. Yo los acompañé en todo momento. Viajamos hasta donde encontraron el tráiler, y al llegar, un oficial joven nos dijo algo que nunca voy a olvidar. Ya ha pasado antes. No es la primera vez que alguien desaparece aquí. Es como si se los tragara la tierra. Pensamos que estaba exagerando, pero al hablar con otros conductores de la zona, nos contaron historias similares. Gente que desaparece por completo, en ese mismo tramo, en las mismas condiciones, siempre de noche, siempre solos. Julio tenía una rutina estricta. Nunca se bajaba del camión si no era absolutamente necesario, menos a esa hora. Pero cuando revisaron el camino a pie, unos 20 metros dentro del monte, encontraron algo que nos heló la sangre: sus botas, puestas una al lado de la otra, limpias, como si alguien las hubiera dejado allí con cuidado. Pero ni una huella, ni un rastro de pisadas alrededor. Nada. La policía cerró el caso como desaparición voluntaria, lo cual fue una burla. Julio jamás habría dejado su trabajo, su camión, ni su vida así como así. Algo más había pasado, y nosotros estábamos decididos a descubrirlo, aunque eso significara volver a cruzar esa carretera maldita. Pasaron casi 2 meses desde la desaparición de Julio. Nadie más hablaba del tema. La empresa de transportes ya había reemplazado su unidad. La policía cerró el expediente y mis tíos simplemente dejaron de preguntar. Pero yo no podía.
Cada vez que cerraba los ojos, lo veía manejando en la oscuridad, con esa sensación de que algo se sentaba a su lado. Así que tomé una decisión que sabía que era peligrosa: conducir yo mismo por esa carretera, a la misma hora, con las mismas condiciones. Conseguí prestado un vehículo de carga liviana. No era un tráiler, pero era lo más parecido que podía manejar legalmente. Llené el tanque, cargué agua, linterna, mapas físicos, y me aseguré de que el GPS tuviera la última actualización. Salí de Moctezuma a la 1 de la mañana. El camino estaba solo, sin luces, y la señal de celular comenzó a fallar. Al entrar en la zona del kilómetro 135, todo el ambiente cambió. Era como si el aire se volviera más denso, más espeso. Bajé la velocidad. El reloj marcaba las 2:16 de la mañana cuando pasé el letrero oxidado del kilómetro 140. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. No había razón, pero juraría que alguien me miraba desde el asiento trasero. Seguí, sin detenerme, sin hablar. A las 2:20 exactas, las luces del tablero parpadearon. La radio se encendió sola y empezó a emitir estática, luego una voz distorsionada. No decía palabras claras, pero sonaba como una mezcla entre llanto y respiración. Frené de golpe. El motor se apagó. Todo quedó en silencio. Solo el sonido del viento golpeando los matorrales al costado de la carretera. Saqué mi linterna, pero al encenderla, vi algo que aún no puedo explicar. A unos 5 metros frente al vehículo, había una figura. No caminaba, flotaba. Tenía el torso de un hombre, pero los brazos demasiado largos, colgando como si no tuvieran huesos. Su rostro no era un rostro. Era como una tela blanca con un agujero negro en el centro. No ojos, no boca, solo eso. Un agujero que parecía absorber la oscuridad. Entonces, dio un paso o flotó hacia mí. Y supe que no estaba loco. Supe que Julio había visto lo mismo, pero no alcanzó a contarlo. Volvimos a casa con más preguntas que respuestas. Durante semanas enteras, mi familia no hablaba de otra cosa. Había tensión en el aire, como si todos supiéramos que Julio no se había ido por voluntad propia. Yo no podía dormir. Soñaba con él, con su camión, con esa carretera oscura, pero lo que me hizo decidirme a investigar por mi cuenta fue una llamada que recibí 3 días después. Era un trailero llamado Carmelo, viejo conocido de Julio. Me dijo: «Oye, sé que no me estás preguntando, pero yo he pasado por ese tramo muchas veces, y hay cosas que no tienen explicación. A mí me pasó algo parecido hace 6 años. Me citó en un café, y lo que me contó me puso la piel de gallina. En 2012, a las 3 de la mañana, venía bajando por la misma ruta cuando vio una mujer parada en medio de la carretera, vestía de blanco, con el cabello largo cubriéndole el rostro. Frenó en seco, bajó del camión y cuando se acercó, la mujer ya no estaba. Pensó que había alucinado, pero al regresar a la cabina, encontró escrita con algo como carbón en el parabrisas una frase que jamás olvidó: «Este camino no perdona». Lo dejó todo, se retiró de las rutas nocturnas y hasta vendió su camión. Me puse a investigar en línea. Fui encontrando foros de camioneros, relatos antiguos, publicaciones en blogs. Todos coincidían en el mismo tramo entre los kilómetros 138 y 144. En 2009, un conductor de autobús desapareció con todos los pasajeros. En 2015, un auto apareció vacío con las puertas abiertas y un grabador de voz repitiendo un mensaje sin sentido en bucle. Incluso encontré una noticia vieja de los años 80. Un grupo de personas reportó haber visto una figura caminando descalza por el monte, justo en esa zona, y cuando la siguieron, desapareció frente a sus ojos. Todo esto me llevó a una conclusión. Lo de Julio no era un caso aislado. Esa carretera tenía un historial oscuro, lleno de desapariciones, apariciones y cosas que nadie se atrevía a investigar a fondo. Pero yo sí lo iba a hacer.
Ya no por curiosidad, sino porque alguien tenía que traer de vuelta a mi primo. Y si nadie más lo hacía, yo lo haría. No supe cuánto tiempo estuve paralizado. Sentía el corazón latirme en la garganta, como si fuera a explotar. Esa cosa no se acercaba rápido, pero su presencia era como una presión que me apretaba el pecho. Me costaba respirar. Intenté moverme, pero el cuerpo no me respondía. Solo la linterna en mi mano seguía temblando y alumbrando directo hacia eso, esa cosa que parecía flotar, tragándose el sonido, la luz, el aire. Entonces lo escuché, muy bajito, como un susurro que venía desde dentro del vehículo. No es la primera vez, no será la última. Era la voz de Julio. Reconocí su tono, su forma de hablar. Era él, pero no estaba ahí. Con toda la fuerza que pude reunir, me tiré hacia el asiento del conductor. Giré la llave del motor y para mi sorpresa, el vehículo encendió. No lo pensé. Aceleré con todo, sin mirar atrás. Pasé el kilómetro 144 con el corazón a 1000 por hora, sintiendo que esa cosa aún me seguía. No frené hasta llegar a una gasolinera a más de 30 kilómetros. Me bajé temblando, llorando, con las manos blancas por el miedo. Un trabajador me vio y pensó que había sufrido un asalto. No supe qué decirle, solo le pedí que me prestara su celular. Cuando abrí el mío, tenía señal otra vez, y tenía una notificación nueva, un mensaje de voz recibido a las 2:21 de la mañana, de un número desconocido. Lo abrí con el estómago revuelto, sabiendo lo que iba a oír. Era la voz de Julio, su voz clara, directa, con ruido de fondo como si estuviera dentro del tráiler, y dijo solo una frase: no vuelvas a cruzar esa carretera, no todos logran salir. Llevé la grabación a expertos en audio. Todos coincidieron en algo. Era auténtica, no manipulada. El origen era imposible de rastrear. Desde entonces, nunca más manejé de noche. Me alejé de todo lo relacionado con rutas y camiones. Mis tíos aceptaron que Julio jamás volvería, pero yo sé que él sigue allá, atrapado en ese tramo donde el tiempo se dobla y la oscuridad tiene voz. Y si alguna vez, por error, el GPS te manda por esa recta olvidada entre Moctezuma y Nuevo Casas Grandes, no frenes, no mires a los lados y no escuches los susurros. Porque una vez que te elige, ya no hay camino de regreso. Desde esa noche, nunca volví a manejar de noche, pero a veces, a las 2:21 de la mañana, la radio se enciende sola y escucho su voz pidiendo que no cuente lo que vi. Si tú también sentiste que algo te seguía en la carretera, dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios. ¿Qué viste tú cuando miraste por el retrovisor?